están, semillosos? Vamos a alabar juntos a Dios. No busques más, buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. Dile, no busques más, no busques más, buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. Aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Y si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Y si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad. No busques más, buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. No busques más, no busques más, buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. Aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Y si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad. Y aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Y si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad. Dile ahí, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad. Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad. Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad. Oh, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad.
quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, que sea hecha tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres grande. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta adoración con todas nuestras fuerzas. Decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Gracias porque eres bueno, Señor. Eres quien hace que todas las cosas ayuden a bien para los que te aman. Oh, cuán perfectos son tus caminos. En ti confiaré, en ti confiaré. Firme plantado en tu palabra, aunque me rodee un millón de espadas. Por tu poder, no temeré, en ti confiaré, en ti confiaré. Hay poder en tu gran voz, tienes la última palabra y nunca, nunca fallará. Hay poder en tu gran voz, tienes la última palabra y me da esperanza. Y estaré quieto en tu presencia, aunque me rodeen un millón de espadas.
porque tú tienes la última palabra de todo, Señor. Señor, estamos aquí para adorarte. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, gracias por ser fiel en nuestras vidas. Tú eres fiel, Salvador, Señor. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Y poderoso Dios, eres tú. Gloria te daré. Soy mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, de nada temeré. Poderoso Dios, eres tú, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Y poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Vamos a cantar eso que dice Cristo mi refugio. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Y poderoso Dios, eres tú. Una vez más. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Y
poderoso Dios, y poderoso Dios eres tú. Y poderoso Dios, y poderoso Dios eres tú. Señor, tú eres poderoso, tú eres grande y digno de adoración en esta mañana. Señor, recibe toda gloria y alabanza. Le puedes dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Él es poderoso. ¿Cuántos saben que Él es poderoso? Él es poderoso, ¿verdad? Amén. Gracias. Asimismo, queremos pedir la ofrenda y los diezmos, darle gracias a Dios por lo bueno que es. Cierra los ojos con nosotros y levanta tus manos y decirle: gracias, Padre, gracias porque sos bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu bondad, Padre. Gracias porque no nos ha faltado nada, Señor. Estamos aquí con vestimenta, Señor. Gracias, Padre, porque nos das lo que nos has prometido, Señor. Gracias, Padre, por nuestros trabajos, Señor. Gracias por los corazones en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Buenas tardes a todos. Y qué bueno que están aquí hoy, porque qué bonito es ver cuando van llegando todos a la iglesia y ver sus caras y ver ese deseo de decir, bueno, ¿qué Dios tiene que decirme el día de hoy? Y dense un fuerte aplauso a ustedes porque llegaron temprano. Y los que no llegaron temprano también, denles un aplauso porque están aquí. Gracias, Señor, por la vida de todos ustedes. Y bueno, los que no saben y los que nos estén viendo allá a través del Facebook Live, pues somos la Iglesia Semilla de Mostaza, Carolina del Norte. Somos la primera, gracias, Sergio. Somos la primera misión de la Iglesia Semilla de Mostaza, México. Hace casi 21 años estamos aquí en Wilson. Los planes de Dios son extraños de repente, pero son perfectos. Aparentemente veníamos por 1 o 2 años a tratar de trabajar con la comunidad hispana, establecer una iglesia y regresarnos a nuestro ranchote, la capital. Y resulta que no, Dios nos tiene aquí desde entonces y el día de hoy esto es nuestro hogar tanto físico como espiritual. Y le damos gracias a Dios por eso y le damos gracias a Dios porque tú has hecho de esta iglesia un hogar espiritual donde pues nuestra misión como pastores es transmitirte lo que Dios tiene para tu vida, para nuestra vida, porque aquí no depende ni del que corre ni del que quiere, sino del que Dios ha tenido misericordia. Ha tenido misericordia de mí, de darme el privilegio de poder compartir yo su palabra, y no soy el mejor, más bien dijera yo que soy de lo peor, pero Él es lo mejor que tengo yo en esta vida, así que lo mejor que tengo se llama Jesucristo y eso es lo que quiero transmitir, lo que queremos en Semilla Carolina transmitir. Así que les damos la bienvenida también a toda la gente que esté a través de las redes sociales. Este mensaje lo transmitimos a través del Face y después se queda grabado en el canal que tenemos también en YouTube, así que donde quiera ustedes lo pueden comunicar, lo pueden transmitir y háganlo porque la gente no va a ver nada raro, pero sí va a aprender algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Cuando tú te metes y te echas un clavado a la palabra de Dios, el Espíritu Santo está ahí para nuevamente enseñarte, para capacitarte, para amarte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pues sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que quiere, Él es el mejor maestro que podemos tener.
Sí, el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Eso es en lo que estamos ahorita revisando en el libro de Primera de Corintios. Todos los talentos, todos los dones que Dios deposita en su iglesia para servicio de la iglesia y para que los pongamos a servir también en nuestro hogar, en la comunidad, en otros lugares, ¿verdad? Pero hay tanta confusión ante este tema que mejor vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Señor, te agradecemos en esta hora por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Sabemos que la naturaleza de la iglesia nos obliga a nosotros como miembros de esta iglesia que reconozcamos nuestra capacidad que no viene de nosotros, la que viene de tu Espíritu Santo, el Señor que nos capacita, el Espíritu Santo, Dios mismo capacitándonos. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a entender cómo operar con esas capacidades que tú has derramado, Señor, en los diferentes ministerios. Y gracias, Padre, por cada vida aquí en esta tarde. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos porque, como dije hace un rato, tú eres lo mejor que podemos ofrecer a otros. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues estamos en este libro de Corintios y hay tantos temas que Pablo, el que hizo esta carta, ha mandado a esta iglesia con muchas preocupaciones, con muchas circunstancias que habían ocurrido y que habían desviado la atención de lo que era básico, de lo que era primordial, que era pues el mensaje que Cristo nos había dejado aquí en la tierra, o nos dejó aquí en la tierra. Empezaron a haber divisiones, empezaron a tener, los niños, ¿dónde están los niños? Perdón, Yolita, álzame la mano, es que aquí tengo las luces estas, se me figuran las carnitas ahí en México que venden, pero ya los vi, los niños que Yolita los tiene ahí bien amaestrados, bien ministrados. Entonces sí, es importante que los manden para allá porque están aprendiendo cosas también. Y bueno, pues como decía hace un rato, la naturaleza misma de la iglesia nos obliga. Pablo utiliza una palabra que suena rara, nos constriñe, ¿sí? A edificar la iglesia, a edificarla a través de las capacidades que tenemos, a servir a nuestros hermanos, a servir a nuestra comunidad, a servir en este mundo que está de cabeza. Cuando los discípulos empezaron a andar, después de que recibieron ese decirlo de alguna manera, no es literal, ese fuego de Dios, ese fuego del Espíritu Santo, que les había dicho Jesucristo, ustedes aguarden, va a venir el Espíritu Santo porque Él los va a impulsar, Él los va a capacitar, Él es el consolador. Ustedes van a hallar problemas en este mundo, pero no se apuren. Yo ya vencí a este mundo y aparte no los voy a dejar solos. Viene el Espíritu Santo. Yo puedo estar en un lugar, pero el Espíritu Santo puede estar en todos lados, en todas las personas. Entonces viene este momento del Pentecostés y sale la iglesia y empieza a predicar las buenas noticias y de repente en la primera predicación de aquel pelangoche que era Pedro, digo pelangoche porque tenía una boca de carretonero, dijera mi mamá, era muy agresivo, muy violento, y de repente el Espíritu lo había transformado, sale y empieza y da el primer discurso, o para los que no se vayan a molestar, muy, ¿cómo se puede decir? Doctrinales, la primera predicación, ¿sí? Y se convierte en miles de gentes en ese primer llamado, pero estaban esperando a que el Espíritu Santo los embistiera, embistiera, ya se está olvidando el español, qué problema. Entonces es importante cómo nosotros el día de hoy tenemos que reconocer esa capacidad de Dios que nos ha legado. Al principio dijimos que este mini taller o mini conferencia o mini tratado se va a llamar de esta manera, se va a llamar el regalo de Dios. Y el regalo de Dios son esos dones que Dios
nos ha dado. Así que por ahí dejé una transparencia que dice el regalo de Dios, segunda parte. Y nos vamos a ir con la tercera parte y creo la cuarta parte, donde vamos a ir desglosando cada uno de estos dones. ¿Qué ha pasado el día de hoy con estos dones? Cuando la iglesia recibe esta capacidad a través del Espíritu Santo, pues empieza a operar. Pablo aquí lo compara con el cuerpo humano, donde dice es que es imposible que el cuerpo humano funcione por elementos aislados. ¿Sí? El hígado no funciona por su cuenta, el corazón no funciona por su cuenta, el cerebro no se mueve por su cuenta. Entonces creo que en esta parte integral que somos todos, la iglesia también somos una parte integral de Dios. Somos un mismo cuerpo en Cristo, cada uno con diferentes funciones. Y como les decía yo la semana pasada, a lo mejor te preguntas, pues es que yo no sé hacer nada, yo apenas estoy empezando. No te desesperes, Dios te va a capacitar. Hace mucho escuchaba yo esta frase donde dice que Dios no busca a los capacitados, sí, sino Dios capacita a los que ha buscado. Más o menos por ahí va la frase, no me acuerdo perfectamente, pero cuando tú llegas al cuerpo de Cristo, Dios te empieza a capacitar. Tú dices, ¿cómo es posible? Yo antes era incapaz de hablarle a la gente, yo era incapaz de compartirles de ese Dios de amor que he aprendido y que he recibido. Y el Espíritu Santo te empieza a adiestrar, te empieza a obligar a salir allá. Y bueno, pues empezamos hablando por el versículo 1, que ahorita los vamos a revisar, del 1 al 11. Pero antes algunos comentarios que son importantes. El cuerpo es un organismo. Todos lo sabemos, somos un organismo. Un organismo es desde que se gesta ahí en el vientre de la mamá, empieza esa unión de lo que ya sabemos y empieza a crecer en el cuerpo de la madre. Ese cuerpo empieza a crecer, empieza a tomar diferentes formas, diferentes características, diferentes aspectos, hasta que sale a la vida, nace. Y empieza a crecer y empieza a cambiar dentro de ese proceso de vida. Un organismo cambia y el cuerpo de Cristo es igual, es semejante. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo, no es sí es una organización, pero no es estrictamente una organización. Somos un organismo vivo, un organismo que se mueve, un organismo que recibe el llamado de Dios para ir a diferentes lugares, para hacer diferentes trabajos, para poder ir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es importante. El día de hoy vemos tantas iglesias que tratan de buscar de acuerdo a la voluntad de un pastor, de un líder o de una persona, y empiezan a tomar rumbos raros, diferentes, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener este entendimiento, que este organismo se va a mover en función no tuya ni mía, se va a mover en función de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesita Dios para capacitarnos y para empezar a llevar ese gran mensaje de amor que la iglesia tiene que llevar afuera? Tú, a través de tu trabajo, eres un embajador de Cristo. ¿Lo habías entendido así? ¿Sabes lo que es un embajador? Un embajador es un representante de una nación. Tú y yo pertenecemos a una nación santa y somos embajadores. Y ese representante no puede ir con pensamientos chucultrufos, digo yo, pensamientos torcidos, pensamientos malintencionados. ¿Por qué? Porque ¿cómo dejaría a la nación? ¿Cómo dejaría a su presidente? Creo que el mensaje de Cristo es bien claro. Vayan por el mundo y prediquen las buenas noticias a toda criatura. Esto es importante. Y aquí encontramos y reconocemos esta palabra criatura como algo que
que es necesario comprender. Todos somos criaturas de Dios, es cierto, pero no todos somos hijos de Dios. Ah, caray, espérate, ¿cómo? ¿No todos somos hijos de Dios? No, solamente los que quieran ser hijos de Dios. Dice la Biblia que a lo suyo vino, allí en el primer capítulo de Juan lo pueden leer, a lo suyo vino, ¿a quién? A los judíos, pero los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Más a los que le recibieron, levanten la manita, a los que creen en su nombre, levanten la otra manita, les dio potestad. ¿Qué quiere decir? Les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Aquellos que lo rechazaron, nos abrió la posibilidad a todos los que no venimos de esa dirección del pueblo de Israel, de ser hechos hijos adoptados. Pero el hecho de ser adoptado no quiere decir que no tengas derechos. Nos dio el privilegio de gozar de todos los dones y maravillas y regalos que el Espíritu Santo nos ha dado. Es por eso que Pablo aquí les quiere aclarar acerca de los dones. El pueblo, la región de Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía y ejercía muchos dones, pero cada quien lo hacía como que a su forma particular de entender, y era una feria. Era un circo de repente, ¿no? El día de hoy también sucede eso, cuando no se tiene claro el mensaje de Cristo. No podemos hacer un circo de los dones. Los dones son para ponerlos al servicio de los otros. Es decir, Jesucristo no tenía esos dones para ir y realizar su semana de milagros. Él predicaba el evangelio y la gente sanaba. No necesitaba hacer sus campañas o vamos a hacer nuestros congresos. No, Jesucristo no hizo eso. Y digo, no quiere decir que no sea malo hacer congresos el día de hoy, qué bueno. Sí, o vamos a hacer, ¿cómo se llaman estos encuentros? No se llaman encuentros. Retiros, vamos a hacer un retiro. Les va a costar $300 por 3 días. Pues ¿a dónde van a llevar? Al Marriott, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que el día de hoy entendamos esto que hemos recibido de Dios. Dice la palabra de Dios que lo que recibiste de gracia, ¿qué quiere decir eso? Lo que recibiste gratuitamente. ¿Qué recibimos gratis? ¿Qué es lo más importante que recibimos de Dios? La salvación. Si de gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Yo no puedo cobrar por la salvación. Y ustedes dicen, entonces ¿por qué cobras diezmos y ofrendas? No, eso es otra cosa. Ese es un compromiso entre tú como miembro del cuerpo de Cristo y tu iglesia. Y con Dios, obviamente. Cada quien dé como dispuso en su corazón. No para que te sientas mal. Si te sientes mal, ya me van a pedir estos $5. Y $5 se te hace muchísimo de repente. Cuando vas al súper o al Walmart, 5 mugrosos dólares, ¿para qué me van a servir? Ni para la hamburguesa sirven, ni para la catsup, ¿no? Entonces, no, sí es barata. Y más si vas a Aldi. Entonces, de gracia hemos recibido muchas cosas que el Espíritu Santo nos ha legado. Y el día de hoy lo que quiero que entendamos brevemente, no me voy a alargar mucho porque es un tema muy vasto, es un tema muy rico que quiero que vayan y lo estudien en su casa, pero el poder del Espíritu fluye en la iglesia. Esto es algo que aparentemente no vemos, como que decimos, bueno, el Espíritu Santo está fluyendo, ¿dónde? Dicen los testigos de, ya saben de quién, no sé a qué Jehová se refieren. Dicen que el Espíritu Santo es como una masa que anda fluyendo por ahí, así como, ¿quién sabe qué será? El Espíritu Santo, quiero que comprendamos que es una persona. Es una persona que mora dentro de nosotros. ¿Cómo te lo explico? La Trinidad no viene en la Biblia explicada de esa manera, no, pero está presente desde el Génesis. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una sola persona. Es como tú y yo somos cuerpo,
alma y espíritu. ¿Y cómo se lo explicas a una persona? ¿Cómo se lo explicas a un pequeño? Ay, híjole, pues somos 3 en 1. Así como el aceite. No, como el aceite no. ¿Cómo te lo explico? Así es el Señor. 3 personas en un solo Dios, cada quien haciendo y cumpliendo su misión. Y esa persona maravillosa que mora en nosotros, Dios mismo, se llama Espíritu Santo. Y como siempre digo, es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de la tumba. Qué privilegio que el día de hoy more en nosotros. ¿Te imaginas el poder que quiere que desarrollemos el día de hoy tú y yo? Y no es un poder para tomarlo de forma personal. No es un poder para andar tumbando gente o hacer que la gente chille. No es así. No es para hacer circo. Es para ponerlo al servicio de los otros, al servicio de la iglesia. Ahí es donde nosotros tenemos que comprender el poder del Espíritu Santo va a fluir en la iglesia. ¿Por medio de qué? De los dones que Él ha depositado en su iglesia. Di, yo tengo un don. Di, yo tengo un don. Ahora descúbrelo. Esa es la cuestión de cada uno. Tenemos que descubrir cuál es el don, el que me haya dado el Señor. No sé cuál es. Habrá gente que sea bueno para administrar. Habrá gente que es buena para servir. Habrá gente que es buena para enseñar. Yo no sé. Ahorita vamos a ir desglosando esto. Me emociona, perdón. El poder del Espíritu fluye en la iglesia por medio de los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo. El don no es en sí el propósito o la meta del creyente. O sea, no es yo quiero tener un don, yo quiero tener un don. Tenía un amigo en una iglesia, de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía, es que yo sé que hay ángeles, yo quiero ver a mi ángel, y yo quiero ver a mi ángel, y yo quiero ver a mi... ¿Y para qué quieres ver a tu ángel, hijo? ¿Para que te ponga unos zapes por necio? ¿Para qué quieres un don? Eso sería importante que tú te lo preguntaras y, Señor, ¿por qué tengo este don? ¿Por qué de repente fui a orar por alguien en un hospital o estaba en un hospital y oré por alguien y esa persona sanó? Yo ni creía, Señor, pero oré y sanó. ¿Será un don? Yo no sé. Tú tendrías que evaluarlo. Y como te dije, no es para que a la siguiente semana vayas y hagas tu congreso de sanidades y les cobres a la gente para, vengan porque yo soy el gran sensei que voy a sanar a todo el mundo. Y el día de hoy se ha comercializado y se ha malversado todo esto y ha engañado a mucha gente y ha dividido a muchas personas de la iglesia. Muchas se han marchado. Muchos de este tipo de charlatanes, así les llamo yo, han vacunado a mucha gente en contra del evangelio, tristemente. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es para mí como creyente. El propósito es edificar el reino de Dios. Seguir extendiendo la bendición que hemos nosotros recibido de la gracia. Para eso nos sirve. El que tú tengas un don no te hace muy espiritual, no nos hace muy espirituales. Oh, ese hermanito, oh, esa hermanita es muy espiritual porque tiene don de la palabra, ¿no? ¿Sabes qué hacía Jesucristo cuando compartía el evangelio y la gente lo admiraba? Oh, el Señor corría, huía, se escondía. A mí no me estén con sus mafufadas de estarme alabando. No es el tiempo ahorita. El Señor se escondía de la gente porque Él sabía cuál era su propósito, claro. Y una de las claves como cristianos es saber por qué Dios me tiene todavía en esta tierra. Tú y yo no somos de este mundo, ¿lo hemos entendido? ¿Has entendido que un día por todo lo que peleaste y todo lo que trabajaste se va a quedar aquí? Ahora sí que ni el fiambre nos vamos a llevar. Siquiera cuando llegamos con un cuerpecito así chiquito. Ni ese nos vamos a llevar, se va a quedar aquí.
¿Para quién estamos trabajando? Y no les estoy diciendo que esté mal, que tengamos sueños, que tengamos ilusiones, que construyamos aquí en esta tierra. No les estoy diciendo eso. No me vayan a malentender. Pero la cuestión de que tú trabajes y tú luches por algo que tengas, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito si tú quieres tener una troca perrona? Digo, pues qué bueno que la tengas. Pero era necesario que le metieras todo ese dinero, etcétera. ¿Cuál es el motivo que tú tengas una casa? Una casa es una inversión para ti, para tu familia. ¿Cuál es el motivo de que tengas un negocio? Para servir a los demás. ¿Cuál es el motivo de que tengas una habilidad? Para servir a los demás. ¿Cuál es el motivo que tengas un don en la iglesia? Para servir a tu comunidad primeramente, dentro de la voluntad de Dios, y servir a los de afuera también. Ese es el propósito. Tenemos que entender que esos dones son una bendición de Dios que fluyeron a través del Espíritu Santo. No es que seas más espiritual, sino que Dios quiere que los ejecutes para que los pongas a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Tú imagínate la bendición de Dios. Si pudiéramos encerrarla aquí en un embudo, ¿de qué tamaño sería? Pues tú eres la salida de ese embudo. Ahí está toda la bendición. Ahora, Señor, ¿cómo lo canalizo? Así como un embudo, así que salga por ahí. Así es la bendición de Dios. Tenemos que canalizarla. Tenemos que somos canales de Dios. Y el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Nos da la capacidad de ser esos canales de bendición para que otros sean edificados. Tú y yo seguimos edificándonos en esta vida, en esta tierra. Mientras estemos aquí, no hay nada mejor que seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo de parte de Dios, seguir aprendiendo de parte de las personas, seguir amando a las personas, seguir transmitiendo ese amor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, edificarnos a través de estos dones. Ahora sí, vámonos al capítulo 12 ¿de qué? De Primera de Corintios, exactamente. Y aquí Pablo les empieza diciendo, ¿saben qué? Hay diversidad y muchas cosas que el Espíritu Santo. Y allí en el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, estoy leyendo la Reina Valera, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no seamos ignorantes a través de esto. ¿O para qué sirven? Saben que cuando eran gentiles, es decir, cuando no conocían a Cristo como su Señor y Salvador, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, ustedes eran paganos, esa es la realidad. Todos éramos paganos, idolatrábamos personas, idolatrábamos cosas, idolatrábamos imágenes, idolatrábamos cualquier cosa que se nos presentara enfrente. Es más fácil eso. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El día de hoy, cuando le decimos, Señor, ayúdame, échame la mano, es el Espíritu Santo hablando dentro de nosotros, diciéndote, oye, ahí tienes al Señor, comunícate con el Padre. Me tienes a mí, yo soy el que te va a tender la línea para allá. Necesitas ayuda, necesitas consuelo. Aquí estoy contigo, no me he ido. Y a veces como que queremos decirle al Espíritu, híjole, salte tantito porque es imposible. El Espíritu Santo nunca se va, siempre está ahí. Pero cuando tú le rechazas, cuando tú rechazas la salvación que hay en Cristo, en ese momento dice la Biblia que ese es el pecado imperdonable. Es el único pecado que Dios no puede perdonar a un asesino, a un violador, a todo mundo.
pero el rechazo del Espíritu Santo. El decir, yo no quiero nada contigo, Señor. Ese es un pecado que Dios no perdona. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada en contra de tu voluntad. Si tu voluntad es, no quiero nada con Dios, Dios te la respeta esa voluntad. Y ese pecado dice ahí que es imperdonable, porque tú solito desechas la gracia de Dios. Tú solito te estás separando de la gracia de Dios. Y entonces en ese momento dice Pablo acerca de los dones espirituales. Pablo está apuntando a la gente que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, a la gente espiritual. ¿Quién es una gente espiritual? No la que anda en una nubecita caminando, La gente espiritual es la que trata y lucha de no ir a favor de lo que tu carne te demanda. Y es una lucha diaria y constante. Porque la carne jala. Andad en el Espíritu, dice Pablo. No satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que te vas a clavar tanto en eso que te va a llevar a la perdición y se te va a perder ese contacto con el Espíritu Santo. Andemos en el Espíritu. Y una persona que es espiritual no puede maldecir a Dios. O sea, no puede llamar anatema o maldito a Jesús. No es posible hacerlo. No es posible. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. O sea, yo no podría decirle a Jesucristo, Señor, tú eres mi Señor. Eso quiere decir Jehová. Jehová quiere decir mi Señor. Salmo 23. El Señor es, ¿qué? Mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Y nada? ¿Qué? Nada, ni un tantito, nada. Si la palabra de Dios te dice que nada, pues es nada. ¿Para qué neciamos? Nada te va a faltar. Entonces, esto es importante, que cuando andamos en el Espíritu Santo, no podemos ir en contra de lo que dice Dios. Pablo está apuntando a esta gente que ha conocido a Jesucristo. Y ya discutió todo lo que es la carnalidad con los corintios. Ya nos la pasamos 10 capítulos viendo lo carnalotes que eran los de Corintio y lo bendecidos que eran de tener tantos dones y tanto que tenían, la abundancia que tenían. Añadir dones aquí, o sea, lo que está diciendo aquí Pablo, que el Señor que les añadió estos dones, pues era algo justificado por el momento en el que vivían. Acuérdense que ellos vivían bajo el dominio de Roma. Y había momentos en que estos cristianos se les decía, tú niega a Jesucristo, niega a Dios, maldice a Dios y di que César es tu Dios. Imposible. Hay historias escritas ahí por la tradición, donde cristianos de muchos años los encarcelaban y maldice a tu Dios y di César es Dios. No puedo maldecir a mi Dios. Llevo tantos años amándole, tantos años sirviéndole, ¿cómo lo voy a maldecir ahora que ya tengo casi 90 años? ¿Cómo se llamaba este hombre? Se me fue el nombre. Y eran muertos por esa causa. Nuestra fe, la iglesia que hoy vivimos, esta relación que hoy vivimos en Cristo, fue construida por la sangre derramada de aquellos primeros mártires. Aquellos que derramaron toda su sangre por confesar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y el día de hoy podemos compartir esto con libertad. Aquí un estudioso de la Biblia llamado Clark define los dones espirituales como talentos misericordiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese don, ese talento que Dios te ha dado es por su misericordia, no porque seas muy bueno, porque seamos muy capaces. La misericordia de Dios se revela en todas formas. Y cuando uno ejerce ese don, es que ocurre el milagro en la vida de los demás. Ocurre el milagro y no es por tu causa.
Es porque el Espíritu Santo fue capaz de decirte, órale, ora por esa persona, bendícele, ayúdele, sírvele. Y es cuando va a ocurrir el milagro. Es la influencia simplemente del Espíritu Santo. Y aquí Pablo les dice, no quiero que ignoren, hermanos. Les está escribiendo, hermanos, ¿qué está diciendo? A los cristianos, no quiero que ignoréis. Les dice ahí. Qué buen recordatorio. Y eso también nos está hablando a nosotros, semillosos. Semillosos, no quiero que ignoren que Dios les ha dado dones. No quiero que lo ignoren. Y tampoco quiero que lo ignoren, que pues se hagan de la vista gorda y que se sienten hasta allá, hasta la última silla para decir, pues no vaya a ser que a mí me vayan a dar un don de servicio y no, pues yo nomás vengo para que me prediquen tantito y pues ya de aquí me voy y me echo unos tacos y ya me voy a mi casita toda la semana y hasta la siguiente semana. Dios te ha dado dones para ponerlos al servicio de todos los demás. Y aquí, tristemente, el día de hoy, muchos éramos ignorantes de esto. Yo pensaba, voy a la iglesia a ver qué me dan, a ver qué me dicen, a ver si es cierto. Y aquí les voy a poner lo que dice en Romanos. Dice aquí que no seamos ignorantes de acuerdo al plan que Dios había puesto para Israel. Romanos 11:25, por favor. Este es el primer punto donde Pablo dice, no quiero que sean ignorantes. Romanos 11:25. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, es decir, que no haya un desacuerdo en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Te das cuenta? El Señor está diciendo, preocúpense unos por otros. Mejor es dar que recibir. Qué palabra tan tremenda. Mejor es dar que recibir. Y a veces estamos pensando, Señor, dame, quiero, necesito. El Señor nos dio una cátedra maestra de lo que es cómo pedirle al Padre, cómo orar al Padre, ahí en Mateo 6. Cuando ores, o sea, cuando abras tu boca para hablarle a Dios, para hablarle al Padre, hazlo de esta manera. Primero refiérete, Padre nuestro, ¿que qué? Padre nuestro que estás en el cielo, ahí en tu trono precioso, en el lugar que yo aspiro a llegar, Señor. Y después decimos que, Señor, eres santo, eres maravilloso, eres lo máximo. ¿Qué más? Santificado sea tu nombre. Y luego, venga a nosotros, ¿qué? No que venga a nosotros la feria, que venga a nosotros la gente que me va a quitar el problema, que venga a mí el cheque que nos va a caer, porque de aquí me voy al Lowe's a comprar más cosas. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Señor, reina sobre mi vida. Señor, que tu reinado se manifieste en todas las cosas que yo haga, en mi relación con mi esposa, con mis hijos. Dije 2 esposas, ¿verdad? Eso ya se oye feo. Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, en mi iglesia. Señor, que tu reino se establezca en mi vida. Y Jesucristo dijo, busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia. ¿Y todo qué? Todo lo demás va a venir añadido. No dice, busquen primeramente lo que se les va a añadir y pues ahí el reino, pues ahí va a pasar de largo. Primero tenemos que buscar que Cristo reine en cada acción que hagamos. ¿Y cómo si Cristo ya se fue? ¿A quién te dejó? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que mora en todos nosotros, ese es el que nos va a impulsar, el que nos va a sacar, el que nos va a abrir los ojotes. Ojalá, tengo ojos de apipisca, dice mi mamá.
es el que nos va a abrir los ojos, y no nada más los de la cara, sino los del corazón. Esos ojos que es importante abrirlos para estar alertas. ¿En qué momento, Señor, yo puedo servirte? ¿En qué momento puedo entregar todo lo que tengo para que lo pongas al servicio de tu reino, Señor? Qué importante es eso. Venga a nosotros tu reino y hágase, ¿qué? Tu voluntad, no la mía. Si yo hago mi voluntad, la voy a regar. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, en la de todos los seres que me rodean. Que se haga tu voluntad, Señor. ¿En dónde? Aquí, en la tierra, primeramente. ¿Cómo? Allá en el cielo, Señor. Y entonces sí viene todo lo demás. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Porque tentaciones hay un montón, ¿eh? Todos los días hay tentaciones. Salimos de la puerta y aquí en la iglesia hay tentaciones, punto. Hay tentaciones de que, y no lo vayan a tomar a mal, pero de que pues yo quiero ser el cantante del número uno, la cantante número uno de la, ¿qué? La cantante interranchonal, dicen por ahí. Para salir aquí, que brille yo. No la luz de Cristo. Hay muchos de esos, que brillan, pero no dejan brillar la luz de Cristo. Muchísimos. Y el mundo está lleno de esos y no son cristianos. Que piden los miles de millones de dólares para presentarse. Yo no canto con menos de 5,000 gentes, cristianos. Wow. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus tesoros? Ahí donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Ahí es donde el Espíritu Santo tiene que estar activo en nosotros. Y ese activo significa que esté reinando Cristo en tu vida. Que cada momento de nuestra vida Cristo sea el Rey. Eso es lo importante. Las tentaciones son muchas, mis amados. No nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque hay un ser maligno que nos quiere desviar en todo momento. Esa es la mejor mentira del diablo. Yo no existo, A mí ni me pelen. Claro que tampoco hay que exagerar. Hay gente que ve el diablo hasta en el letrero rojo de salida. A ese es que es rojo, dice, es desde el diablo, pónganlo azulito. Ese es el otro extremo. Y hay iglesias en la que decían que el diablo está sentado allá afuera en la banqueta, llora y llora, y llega Jesús. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pues es que de todo me echan la culpa estos cuates. Cuando la culpa la tienen ellos, solitos se tropiezan. Y así sucede muchas veces. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu. ¿Qué palabra tan importante tenemos que entender el día de hoy? La Biblia fue inspirada ¿por quién? ¿Por Juan? ¿Por Pedro? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios. No fue inspirada por ningún hombre. Hombres fueron utilizados para escribirla. Primera de Corintios 12:1, vamos nuevamente ahí. ¿Qué dice? No quiero que ignoréis acerca de qué. De los dones espirituales. Si se dan cuenta, el Señor no quiere, en esta palabra que inspiró el Espíritu Santo a Pablo, no quiero que ignoren de esto. Vámonos a Primera de Tesalonicenses 4:13, por favor, Iris, si lo tienes por ahí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Muchos de nosotros no nos los habían dicho, pero la realidad es que a veces vivimos como si Jesucristo no fuera a regresar. A veces estamos viviendo como si fuéramos eternos en esta tierra. Como si Jesucristo nunca se fuera a aparecer otra vez. Y así como se fue, así va a regresar otra vez.
Aquí en 1 de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, y esto es Pablo que les está hablando a los de Tesalónica, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que se murieron. Los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver, pásame el siguiente versículo, por favor. El 14, si lo tienes por ahí, Iris. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y mi abuelita, si no conoció a Cristo, va a estar en el cielo? Yo no sé. No me lo preguntes a mí, tú pregúntaselo al Señor. A mí, ¿por qué me echas la culpa? Yo lo único que te puedo decir es que la misericordia de Dios es inmensa, interminable. Si no murió en Cristo, tuvo la oportunidad en algún momento de su vida de arrepentirse. No lo sé, no lo sé. Pero esos que duermen o que durmieron, pues nos llevaremos sorpresas allá arriba. Lo único que sé es que la Biblia me dice que el día que estemos ausentes de este cuerpo, cuerpote, vamos a estar presentes en el Señor. En eso confío. El día que dejes y abandones este cuerpo, vas a estar presente a tu Salvador. ¿Y sabes qué? Yo no sé si le voy a aguantar verle a los ojos. Ay, Señor, perdóname. Ni le voy a tener que decir, Él lo sabe. Uy. Así como que voy a querer verlo a los ojos. No sé qué le voy a decir. Nada. Pero ahí está con sus ojos de amor y sus manos marcadas, por las cuales yo estoy ahora frente a Él. Porque ese sacrificio marcó mi salvación y la tuya también. Esos clavos marcaron esa eternidad que vamos a pasar con Él. Esa canción de Marcos Vidal, solo déjame mirarte cara a cara, Señor, y perderme ahí en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, Señor, y que nadie diga nada. Qué maravilla. Yo no sé, ¿alguna vez te has imaginado ese momento? Que vas a estar frente a tu Salvador. Alguna vez escuché a alguien que decía, es que si Jesucristo estuviera en el infierno, yo quiero estar ahí con Él, porque Él es mi Salvador. Obviamente que sabemos que Jesucristo no está en el infierno. Está trabajando por nosotros allá, preparándonos un lugar para habitar con nosotros eternamente. Y esto es lo que dice Pablo, no quiero que ignores acerca de estos dones. Cuando eran gentiles, o sea, todos nosotros cuando éramos gentiles, se os llevaba a ídolos mudos. Aquí Pablo quería que los cristianos de Corintio recordaran su pasado de idolatría. Lo mismo nos está hablando a nosotros. ¿Recuerdas tu pasado de idolatría? Yo sí, el mío sí. La medallita de las quién sabe cuántas potencias, ahí las traía yo cargando. Sí, su pastor. Y tantas otras cosas que ahorita me quedé pensando. ¿Qué ídolo te falta el día de hoy de romper? ¿Qué ídolo te falta por derribar? Bueno, no tú, que el Espíritu Santo lo derribe. ¿Cuál ídolo te falta el día de hoy? Esta pandemia nos ha generado nuevos ídolos, que puede ser tal vez el internet, el teléfono, las tabletas, los jueguitos, no sé, ¿qué más? O alguna que otra adicción. Pablo aquí le está diciendo, ¿se acuerdan de cuando eran paganos? Cuando idolatraban cualquier tipo de cosas. Y aquí es lo que dice. No los preparaban antes para que entendieran los dones espirituales. Vivían en la carnota. Pero el día de hoy quiero que se preparen para recibir esos dones del Espíritu. No los ignoren. Existen, ahí están. Eran ustedes gentiles, ustedes no sabían nada de esto, no venían de los judíos. Lo entiendo perfectamente, dice Pablo. Por eso nunca
conocieron los dones de Dios, pero yo les estoy hablando acerca de estos dones de Dios, estos dones que son un regalo del Espíritu, porque ignoraban acerca de ellos. Yo no sé, yo me crié en escuelas totalmente católicas. Yo ignoré esto hasta la preparatoria. Y yo salí a los 19 años de la prepa. Burro, perdí un año. A los 19 años salí y quedé convidado de la religión. Si no me había alejado de Dios, ahí terminé por alejarme de Dios. Y empecé a buscar en otras cosas. Porque nadie me habló del mover de Dios, del mover del Espíritu Santo, del amor de Cristo. Nunca nadie me habló de esto. Yo no culpo a nadie, ¿eh? Así me tocó vivir. Pero gracias a Dios que Jesucristo siempre llega a tiempo, ¿no se dan cuenta? O sea, hay quien llegó cuando eran pequeñines, hay quienes llegó cuando eran ancianos, pero el Señor llega a tiempo siempre. Aquí teníamos, que por cierto ya partió con el Señor, ¿se acuerdan de don Memito? Partió con el Señor hace 2 semanas. Don Memito era el hombre más grande de nosotros, de la congregación. Ya no me falta mucho para alcanzarlo. Pero era maravilloso don Memito. Era el primero en estar en la iglesia. Si la iglesia empezaba, ¿a qué horas empezábamos? ¿A las 10? ¿10:30? A las 10, él a las 9 ya estaba leyendo su Biblia. Él leía. Y como no oía bien, decía, Cachito, ¿cómo estás? Buena onda, don Memito. Buena onda, don Memito, lleno del Señor. Él se venía caminando desde su casa, ¿eh? Muchos de ustedes son testigos. Su casa que estaba en el centro. ¿Cuánto tardarás? Yo creo que tardaba como 1 hora o 1:30 en llegar caminando. No, don Memito, alguien va por usted. No, yo quiero hacer ejercicio. Ah, está bien. Señor ya más de, casi pegándole a los 80 años, yo creo. Pero tenía una gran pasión por el Señor. A su estilo, pero tenía una gran pasión por el Señor. Estoy seguro que el Señor lo llevó a un lugar especial ahí en el cielo. Y si había algo que hacer, a veces teníamos cosas o un convivio, él traía sus chilaquilitos. ¿Qué le hacía? Don Memito. Sus tacos dorados de papa, cierto. También, un día vamos a hacer una de esas. Ya quedamos, conste. Híjole, ya me estoy antojando. Ivancito ya llegó por ahí. Las costillitas, hijo. Ay. Ya estoy viendo a varios aquí. Nachito, mira nomás, ni se diga. Nuestras pasadas enseñanzas y las experiencias que tuvimos, a lo mejor nunca nos condujeron al Espíritu Santo, nunca nos llevaron a ver sus dones. Pero hoy que conocemos, sabemos que hay dones y tenemos que experimentarlos. Es muy fácil de repente decir el santo micrófono y me lo llevo a mi casa. Y ahí lo traigo guardado. Es que es el santo micrófono, ya nadie me lo robe. Es más fácil aferrarse a las cosas que podemos tocar que a las cosas que no vemos. El Espíritu Santo no lo vemos, pero es una persona y está con nosotros. Y esos dones espirituales, ahí están también. Listos para ponerse en acción. Listos para que un día llegues a orar por alguien allí en el hospital que ya se petateó y de repente reviva. ¡Wow! ¿Será posible? ¿Ustedes creen que sí podía ser posible? Por supuesto que sí. Para Dios todo es posible. No para ti, para Dios. Qué maravilla poder comprender el día de esto ahora. Y no enfocarnos en las supersticiones que creíamos antes, en lo materialistas que éramos antes. No se trata de enfocarnos ahí. Tenemos que tener este entendimiento de los dones que Dios nos ha dado. Y dice aquí, por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu, que hable por el Espíritu de Dios, llama a Jesús anatema. Tenemos que saber discernir a través del Espíritu Santo, a través de estos dones espirituales.
saber cómo estos dones edifican al cuerpo de Cristo y cómo se relacionan con Jesucristo. Tenemos que esforzarnos un poco. A veces somos flojos de entendimiento. Pues hay que me digan todo, hay que el cacho nos predique todo. No. Aquí nada más les damos una probadita para que vayan en su casa y se avienten el manjar allá. Eso es lo que queremos que suceda. Y bueno, aquí Jesús lo hizo muy claro cuando Él habló del Espíritu Santo. Ponme ahí, por favor, Juan 15:26. Iris, si eres tan amable. ¿Quién era el Espíritu Santo para Jesucristo? Dice ahí, pero cuando venga el Consolador, digan el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. Jesucristo mismo dijo, es tu turno. Yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Estas son palabras del creador de este universo, de Jesucristo mismo. ¿Que no Dios creó el universo? Es el mismo. Lean Colosenses capítulo 1. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por Jesucristo. El creador de este mundo enviando al Espíritu de verdad. Y hay mucha gente que el día de hoy sigue pensando, eso de la Biblia es una falacia, es una mentira. ¿Quién te dijo que no le escribieron hombres? Pues sí, la verdad sí le escribieron hombres o mujeres, de todo tipo. Había desde reyes hasta campesinos, hasta cobradores de impuestos, de todo tipo de gente. Pero inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre. Y Él, ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador, va a dar testimonio ¿de quién? ¿De qué? De Jesús. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es el que está dando testimonio de quién es Jesucristo. Él me glorifica porque tomará de lo mío y se los hará saber. Esto viene en Juan 16:14. ¿Saben qué? El ministerio del Espíritu Santo no es promuévanme a mí, Yo soy el chido, con todo respeto lo digo. Yo soy el mero mero. No es así. El Espíritu Santo no se promueve a sí mismo o a otro hombre como el día de hoy. Oh, está el ungido de feria. Por la pandemia se le fueron muchos congresos. El Señor es el que le interesa hacer el trabajo y la obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, el interés del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo es glorificar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Se van dando cuenta? Jesucristo dice, la voluntad mía no es mía, sino mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Y luego cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? A través de los dones que pone en su cuerpo, glorifica ¿a quién? Cuando tú ejerces los dones del Espíritu Santo, ¿a quién glorificas? A Jesús. Qué maravilloso. Sí, me explico. Digan sí o no. Gracias. Glorificar y representar a Jesucristo. Tenemos que confiar en este ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la naturaleza de Jesucristo. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí lo vamos a dejar porque es importante que empecemos a ver esta diversidad de la que nos habla en el 4 y 6. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo va a hacer una lista perfecta de cada uno de estos dones espirituales en los siguientes versículos. Y aquí más que en cualquier otro lugar. Hay diferentes lugares en la Biblia donde se nos hablan de los dones. Pero aquí Pablo nos está diciendo, hay una diversidad de dones. Hay muchos dones. Más o menos
si contamos como vienen desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ha de haber como unos 19, 20. Pero la realidad, lo que Pablo nos trata de hacer entender es que solamente hay un dador, hay una persona que otorga esos dones, nadie más. Y que hace que esos dones obren a través de diversos ministerios y operan de diferente manera y que son otorgados a cada uno de nosotros en la iglesia. Al menos un solo don, sí lo tienes. Ora en esta semana, por favor, para saber qué es lo que Dios tiene para ti y qué Dios tiene para tu iglesia, para ponerlo al servicio de todos. Recordemos que el Consolador está presente en todo momento. Y para terminar, algunos de los problemas de estudiar los dones espirituales. Aquí tenemos dos extremos. Por un lado es que a veces somos descuidados del tema. A veces, para que no se nos vaya a hacer un relajo en la iglesia, descuidamos el tema. Pero aquí confiamos que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar esas cosas que necesitamos aprender. El día de hoy hay tantos desacuerdos dentro de las mismas congregaciones cristianas acerca de los dones, que si hablas en lenguas es que tienes al Espíritu Santo, y si no, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Esto no es así. Esto no es así. Tenemos que entender este tipo de cosas. O, por el otro lado, el otro extremo es, hay iglesias que se exacerban y enfatizan demasiado acerca de los dones y del desarrollo de la vida espiritual. Y a veces lo que es la manifestación de los dones son más importantes que aprender acerca del carácter de Cristo. El propósito de nosotros como Semilla Carolina es que formemos el carácter de Cristo en nosotros. Aquel que nos trajo de las sombras en las que vivíamos a ver su luz preciosa, su luz maravillosa. De eso se trata, de eso se trata. Que en el momento en que Dios nos permita saber qué don puso en mi vida, podamos reflejar el carácter de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que no haya más ignorancia en nosotros, que no descuidemos tampoco, Señor, los dones espirituales, que no nos confundamos, Señor, con lo que es un don y una capacidad natural que hayas puesto en cada uno de nosotros, o talentos, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, que tú nos reveles con qué propósito tendríamos que ejercer ese don, Señor. Que el orgullo no llegue a nuestro corazón, que no cause divisiones entre nosotros, Señor, sino por el contrario, que nos una cada vez más para poder establecer tu reino en esta tierra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, porque tú eres un Rey maravilloso, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas. Y yo como pastor, Señor, te pido que a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia que está aquí, tú les hagas ver más allá de lo que sus ojos carnales o de lo que nuestros ojos carnales ven. Que podamos entender durante esta semana que no estoy de oquis, de balde en esta tierra. Que no estamos aquí nada más para pasar el rato hasta que venga, Señor. Sino que estamos aquí en esta tierra con un propósito. Y no es nada más que
seguir predicando de tu amor y seguir formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo los bendigo, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que aquí están y bendigo a cada una de las personas que están también allá del otro lado del internet. Ayúdanos, Señor. Yo no soy perfecto, yo no soy nadie, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, chicos. Bueno, vamos a cantar otra alabanza para despedirnos. Dios es bueno, ¿verdad? Sí, vamos a cantar esta última canción, más alegre. Entonces vamos a cantar esta. Y dile conmigo. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. A ver, aquí con las palmas. Lléname con tu gran amor, lléname, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Que Dios les bendiga, que pasen una linda tarde y nos vemos el próximo domingo. Recuerda, a las 2 de la tarde, invita a alguien y que coman rico. Bendiciones.